El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es una continuación del Evangelio que hemos meditado el día de ayer. Trae un comentario que hace Jesús respecto a la reacción negativa de aquel joven que llegó a decirle: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Después de que el joven se fue, Jesús comenta la triste decisión de aquel y dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dos observaciones respecto de esta afirmación de Jesús. Primero, el proverbio del camello y del ojo de la aguja se usaba para decir que una cosa era tan imposible, humanamente hablando. Y segundo, la expresión que un rico entre en el reino no se trata en primer lugar de la entrada en el cielo después de la muerte, sino de la entrada en la participación en la comunidad en la tarea de la evangelización. Y esto lo podemos nosotros palpar el día de hoy todavía. Así es. Los ricos difícilmente entran y se sientan en la casa, en la comunidad, para enfilarse e ir a evangelizar y vivir el evangelio junto a los enfermos, a los pobres. No, estas exigencias de Jesús no van con ellos y por eso no los vemos. Por eso es que Jesús muy bien apunta a decir en este sentido el refrán que les será difícil por esa actitud. Y es que cuando la riqueza o el deseo de riqueza ocupa el corazón y la mirada no consigue percibir el sentido de la vida y del evangelio. Solo Dios puede ayudar. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. He aquí entonces, respecto a este comentario, donde salta Pedro haciéndole una pregunta. Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar? A pesar de la generosidad tan bonita del abandono de todo, los apóstoles mantenían como cierta inquietud, cierta mentalidad de que al dejar todo se podía recibir algo a cambio. Y por eso es que Jesús va a dar esta respuesta tan radical. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas,
padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Al respecto de esta última afirmación, quiero señalar 3 puntos que son importantes. Primero, los discípulos se van a sentar en los 12 tronos junto con Jesús para juzgar a las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, van a recibir a cambio muchas veces aquellos que han abandonado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, campo, tendrán en herencia, esto es lo que van a recibir, la vida eterna. La tienen garantizada por haber abandonado. No significa odio o rechazo, no. Desprendimiento. Primero el reino de Dios. Y eso es lo que apunta a Jesús. Y en tercer lugar, el mundo futuro será el contrario del mundo actual. En él los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. En este mundo, lamentablemente así es, pues se le da pleitesía al que hace más bulla, al que tiene más dinero, y estos aparecen como primero, y los pobres, los humildes, los sencillos, los enfermos, de por último. Todo aquel que en este mundo busca a Dios y queda de último, pues en el reino de los cielos será primero. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy pues nos ofrece esta dimensión de que pues en el fondo no es malo tener bienes, lo malo es apegarse a los bienes y no desprenderse de ellos, porque ellos no nos dejan con claridad servir a los demás. Quien se aferra a las cosas materiales difícilmente podrá ser libre su corazón para evangelizar. Que el Señor les bendiga a todos.